Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente por aquí, entonces vamos a concluir prácticamente con lo que es el pensamiento de Aristóteles y vamos a recordar un poquito que hablábamos en el videito anterior, estábamos hablando sobre lo que es la virtud, sobre lo que es la búsqueda de la felicidad, estábamos hablando sobre lo que es el comportamiento ético, ¿sale? Y que hablaba de dos tipos de virtudes. Y también cabe mencionar que lo que es la ética para Aristóteles obviamente va a desencadenar en lo que es la política, es decir, en la vida de Estado, en la forma de concebir o la manera en cómo debe de funcionar el Estado, ¿sale? Y en esta ética pues sostiene o más bien entiende. Primeramente entiende al hombre como un ser racional, ¿sale? Pero también entiende al hombre como un ser gregario, como un ser que vive en comunidad, como un ser que no puede vivir de manera aislada, porque obviamente el cumplir todas las necesidades del hombre, el hombre nunca las va a poder cumplir de una manera autónoma e independiente. ¿Sale? Por lo tanto, Aristóteles nos va a decir que el hombre es un ser que depende de su estadía con otros seres, es un ser político, es un ser que necesita de alguna manera tener ciertos lineamientos que le vayan dirigiendo para que él pueda alcanzar esa felicidad, ¿sale? Para que el hombre pueda encontrar o alcanzar esa eudemonía, ¿sale? Cabe mencionar que el hombre solamente podrá desarrollar sus fines y podrá alcanzar sus medios y podrá alcanzar el fin mayor o la planificación de los fines mediante una realización en comunidad. El hombre no puede vivir de manera aislada, no puede vivir de manera independiente, puesto que siempre necesitará de la ayuda del resto de los que están a su alrededor. Por lo que nosotros vamos a poder decir que es una necesidad natural. El hombre necesita forzosamente convivir con otros. No hay persona que yo conozca, no hay persona que pueda sobrevivir de manera independiente. ¿Sale? Aún aquellos que se sienten tan autosuficientes, aquellas personas que yo no necesito de nadie, yo qué necesidad tengo. Pues justamente sí tenemos una necesidad, sí necesitamos estar conviviendo con otras personas para nosotros poder realizar nuestros fines y para poder nosotros alcanzar el final mayor, ¿sale? Es una necesidad innata, ¿sale? Ni siquiera la tenemos desde antes de nacer, nosotros necesitamos de otros humanos para poder ser concebidos. No nos concebimos de manera autónoma. Desde allí tenemos el primer punto que nos hace entender que nosotros necesitamos convivir con otras personas, ¿sale? Y al mismo tiempo también necesitamos reunirnos en grupos para que estos grupos nos ayuden a poder alcanzar nuestros fines. Es decir, el hombre es considerado como un ser que se agrupa, ¿sale? O que se reúne con otros. Dicho de otra manera, podríamos decir que el hombre es un ser gregario. Pero para Aristóteles, pues obviamente es un animal político, ¿sale? Y Aristóteles muy claramente lo dice, lo marca muy claramente, dice, los únicos que tienen la capacidad de vivir de manera autónoma, ¿sale? Son los animales, pero los hombres no son animales, no son animales desde el punto de vista irracional, desde el punto de vista natural, ¿sale? Podemos considerarlos dentro de lo que es la teoría o considerarlos dentro de la naturaleza animal por su tipo de constitución, ¿sale? Pero no es porque sea un animal que tenga la capacidad de sobrevivir, como por ejemplo un venado que a los 5 minutos ya anda corriendo, un caballo que a los 10 minutos ya anda corriendo, ¿sale? Entonces, aún así, el hombre necesita vivir con otros individuos. Los únicos que tienen la capacidad de vivir aislada, por ejemplo, serían los animales. En este caso podríamos ejemplificar un lobo solitario que vive por allí en una estepa, un león solitario que puede vivir en una selva, que tendría que cazar sus propios alimentos y que a final de cuentas vive solamente para sobrevivir, para comer, y a lo mejor para aparearse, para reproducirse, sale, pero nosotros como individuos que tenemos que queremos alcanzar medios para lograr fines, entonces forzosamente necesitamos vivir ¿cómo se llama? En comunidad. Por el otro lado, los únicos seres, aparte de los animales, que tienen la capacidad de vivir de manera independiente, pues solamente serían los dioses. Serían los únicos que pueden vivir aislados. Porque nosotros, desde que nacemos desarrollándonos primero en una familia.
que es donde aprendemos valores, que es donde aprendemos costumbres, que es donde aprendemos ideas, que algunas veces, ya lo mencionaremos por ahí, a veces se convierten en prejuicios, etcétera, 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 para después de esta familia nosotros pasar a relacionarnos con un grupo un poquito más amplio, que es lo que nosotros consideraríamos como una aldea, una familia, un vecindario, una escuela, etcétera, 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 para entonces ir adquiriendo medios para entonces nosotros ir alcanzando nuestros propios fines. Y finalmente, dice Aristóteles, el hombre llega a desarrollarse dentro de una comunidad, dentro de una polis o dentro de una ciudad. ¿Sale? Es importante mencionar que entonces, dice Aristóteles, para que todo esto se pueda dar, para que haya un buen funcionamiento del Estado, no se da solamente viviendo de la buena voluntad. No se da solamente diciendo, ay, es que yo sí quiero, ay, es que a mí me gustaría. No. Aquí no es solamente cuestión de unir voluntades, sino que es necesario que también existan ciertas leyes sensatas y ciertas leyes que sean apropiadas, que ayuden a respetar, por un lado, las diferencias entre los individuos y que por el otro lado vayan educando a los ciudadanos. ¿Para qué? Pues para que haya un respeto dentro de todas estas, de este funcionamiento social. ¿Sale? Obviamente, y que haya obviamente una responsabilidad civil dentro de una libertad, ¿sale? Primero, hay que tomar en cuenta puntos importantes, diferencias, identificar diferencias entre todos los ciudadanos. Segundo, educación, que es un punto bien importante, ¿sale? Hay que educar a los ciudadanos, primero a que existe una responsabilidad civil. Yo como ciudadano tengo una responsabilidad civil con todos los ciudadanos que me rodean. No tirar basura, respetar sus casas, respetar su persona, respetar sus formas de pensar, etcétera. Respetar las leyes que están establecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Respetar sus bienes, ¿sale? Que ese es un elemento bien importante. Dentro de lo que es el contexto de la libertad. Y cabe mencionar que cuando nosotros estamos hablando de la libertad, quiere decir que yo voy a poder actuar, hacer y deshacer todo lo que a mí se me antoje, siempre y cuando no comience a invadir la libertad de la otra persona. ¿Por qué? Porque mi libertad entonces va a terminar donde comienza la libertad del otro. Cada uno somos seres independientes y cada uno de nosotros tenemos una libertad. Por lo tanto, la libertad del individuo va a terminar donde comienza la libertad del otro y la libertad del otro va a terminar donde comienza la libertad del otro y así sucesivamente. Donde todos, reconociendo las diferencias y respetando el valor civil de cada uno de los que están a nuestro alrededor, entonces obviamente vamos a tratar de buscar esa felicidad, ¿sale? Cabe mencionar, y esto es muy importante, que dentro de la época de la antigua Grecia, como lo recordaremos que ya lo habíamos mencionado en algunos momentos, en la época de la antigua Grecia había quienes eran considerados como ciudadanos y había quienes no eran considerados como ciudadanos. Y entonces, dentro de los que no eran considerados como ciudadanos, entonces cabe mencionar que estaban las mujeres y los esclavos. Los niños obviamente tampoco formaban parte de la ciudadanía, solamente eran considerados como ciudadanos los hombres que ya tenían la capacidad de trabajar y la capacidad de proporcionar una decisión, ¿sale? Para esto, para que este Estado se lleve a cabo de una manera correcta y para que en este Estado haya leyes y para que en este Estado haya un buen funcionamiento, pues por ello es necesario que haya una estructuración en las formas de gobierno. Y entonces el señor Aristóteles hace una clasificación de dos formas de gobierno. Por un lado menciona las formas de gobierno que son puras y por el otro lado menciona las formas de gobierno que son consideradas como impuras. Dentro de las consideradas como puras, él hace referencia a que aquí lo importante es que la finalidad de este gobierno sea obviamente llevar a la ciudadanía a alcanzar la felicidad a través de sus leyes, a través de la educación y a través de todo lo que está estableciendo esta forma de gobierno. Y para mencionar justamente, y por el otro lado, las impuras son aquellas formas de gobierno que solamente buscan como fin último
el beneficio de quien está al frente de este gobierno. Y por lo tanto, entonces aparecen dentro de las formas de gobierno puras, aparecen la monarquía, que es cuando existió un rey y este rey ve por el bienestar de todos sus súbditos, la aristocracia, que a final de cuentas para Aristóteles es la mejor forma de gobierno, es decir, la aristocracia o la forma de gobierno de los mejores, ¿sale? No la de los ricos y tampoco la de los pobres, porque si fuera la forma de gobierno de los ricos, de los muy ricos, ellos estarían preocupados por sus riquezas. Y si fuera la de los muy pobres, pues ellos estarían también preocupados por adquirir el dinero. Entonces, para Aristóteles es la mejor forma de gobierno, la que él propone, que es la aristocracia. Y por el otro lado tenemos lo que es la democracia, que sería como que la forma de gobierno de muchos, sale donde muchos deciden, donde muchos, pero al final de cuentas, lamentablemente, esta sería considerada como la forma de gobierno de los pobres, donde lo que ¿cómo se dice? Lo que estaría sobreabundando sería justamente el enfoque de todas las necesidades que tiene el pueblo, ¿sale? Entonces, formas de gobierno establecidas como puras por Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y por el otro lado, las que son consideradas como impuras, entonces estamos hablando de una oligarquía, de una tiranía o de una demagogia, que serían de alguna manera las contradictorias a lo que sería la monarquía, pues tendríamos una tiranía. Lo que es la aristocracia, pues tendríamos una oligarquía y finalmente en la democracia, la contraria o la impura sería la demagogia. ¿Sale? Y finalmente, bueno, para que este Estado funcione de manera correcta, pues entonces es necesario que la sociedad esté establecida por diferentes clases en donde cada uno de los que forman parte de esta clase desempeñe un papel importante para que este Estado funcione de manera correcta. Y hace una estratificación social en donde pone como cabeza a lo que es la nobleza, que son las clases gobernantes y todos aquellos que forman parte de la clase sacerdotal. Lo que son los mercaderes, que de alguna manera en algún momento llegarán a formar parte de lo que es la aristocracia, los artesanos que se dedican a la búsqueda del trabajo y la creación de instrumentos que pudieran llegar a ser parte de los mercaderes en algún determinado momento, los siervos, que también forman parte de lo que es las clases sociales, que también forman parte de lo que es el Estado, y los esclavos, ¿verdad? Los esclavos que ya no forman parte del Estado, ya no son ciudadanos, ya no son considerados como ciudadanos, y definitivamente aquí pues ni mencionan a las mujeres ni a los niños, porque ellos en esa época definitivamente no formaban parte de lo que era el Estado. Chicos, pues hasta aquí con esto terminamos el pensamiento de Aristóteles, un pensamiento muy amplio, un pensamiento muy vasto, pero también un pensamiento que ha dejado una huella muy importante a lo largo de la historia. Más adelante, por ahí por la Edad Media, lo retoma Santo Tomás de Aquino y justamente Santo Tomás de Aquino viene y nos presenta una postura muy buena, integra algunos elementos de lo que era el pensamiento de Aristóteles. Ya hablaremos en base a qué para poder, ¿cómo se dice?, enriquecer nuestro pensamiento. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima clase, por ahí vamos a retomar lo que es el periodo helenístico y las escuelas helenísticas. Que tengan un excelente día, descansen y sigan trabajando.